El ojo del abismo. Mi nombre es Javier Marín, detective de la policía, y lo que voy a relatar podría sonar a la divagación de un loco, pero juro que cada palabra es la verdad. Todo empezó hace 6 meses, cuando fui asignado a un caso de homicidios que se estaba convirtiendo en una pesadilla para la ciudad. Las víctimas eran encontradas con los ojos arrancados, y aunque era espantoso, lo que realmente me perturbó fue el patrón que parecía emerger. Cada víctima era hallada en una posición específica, como si fueran parte de un macabro ritual. La primera víctima fue una mujer de unos 30 años, encontrada en su apartamento. La escena del crimen era un caos, pero lo más inquietante era su rostro desfigurado, sin ojos, con la sangre aún fresca empapando las sábanas. No había señales de entrada forzada, lo que indicaba que el asesino podría haber sido alguien conocido por la víctima o, peor aún, alguien extremadamente sigiloso y meticuloso. A medida que avanzaba la investigación, los cuerpos seguían apareciendo, cada uno con la misma marca grotesca. Empecé a sentir que algo más siniestro estaba detrás de estos crímenes. Las autopsias revelaron que los ojos eran arrancados con precisión quirúrgica y las heridas no mostraban signos de lucha, lo que sugería que las víctimas estaban inconscientes o bajo algún tipo de control. Una noche, mientras revisaba los informes en mi oficina, recibí una llamada anónima. Una voz baja y susurrante me dijo que si quería entender lo que estaba ocurriendo, debía ir al antiguo hospital psiquiátrico de las afueras de la ciudad. A pesar de mi escepticismo, la desesperación por encontrar respuestas me llevó a seguir la pista. El hospital psiquiátrico había estado abandonado durante años, una estructura decadente y siniestra que parecía exudar una maldad propia. Llegué al lugar armado y con mi linterna, listo para cualquier cosa. La oscuridad dentro del edificio era absoluta, el aire pesado con el olor a moho y descomposición. Mientras exploraba el hospital, encontré una serie de documentos antiguos en una sala de archivos olvidada. Los archivos hablaban de un médico llamado Dr. Rojas, quien había sido acusado de experimentos inhumanos con sus pacientes. Se decía que el Dr. Rojas estaba obsesionado con el concepto del ojo del alma y creía que podía liberar el verdadero potencial humano mediante la extracción de los ojos. Mi sangre se heló al leer estos documentos. ¿Podría ser que alguien estuviera intentando recrear los experimentos del Dr. Rojas? Justo cuando estaba por irme, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, los murmullos comenzaron, voces susurrantes que parecían venir de todas direcciones. Decidí que era hora de irme, pero mientras corría hacia la salida, vi algo que me hizo detenerme. En una de las paredes del pasillo había un mural pintado con sangre. Representaba un círculo de figuras humanas, todas sin ojos, rodeando una figura central oscura con un solo ojo en la frente. El ojo parecía seguirme mientras me movía, llenándome de una sensación de pavor indescriptible. Volví a la estación de policía con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, otro cuerpo fue encontrado. Esta vez, la víctima era un joven de 20 años, encontrado en un parque. El mismo modus operandi, ojos arrancados, cuerpo colocado cuidadosamente. Decidí profundizar más en la vida del Dr. Rojas. Encontré que había un paciente en particular, un hombre llamado Luis Ramírez, que había sobrevivido a los experimentos pero desaparecido misteriosamente después del cierre del hospital. Ramírez era un genio matemático, pero después de los experimentos, su mente se fracturó. Empecé a buscar información sobre él y descubrí que había estado viviendo como un vagabundo en las calles de la ciudad. Con la ayuda de algunos contactos, encontré a Ramírez. Estaba en un estado lamentable, sucio y desorientado, pero cuando mencioné al Dr. Rojas, sus ojos se llenaron de un terror que me hizo dudar de mi decisión. Me habló de un ojo del abismo que el doctor creía que podía invocar mediante los sacrificios. Según Ramírez, el ojo podía ver más allá de nuestro mundo y conceder un poder inimaginable. Cuanto más hablaba con Ramírez, más me convencía de que algo verdaderamente oscuro estaba en marcha. Decidí seguir una de las pistas que él me había dado, una ubicación en los bosques al norte de la ciudad, donde Rojas supuestamente realizaba sus rituales.
Llegué al lugar al anochecer, armado y preparado para lo peor. Los árboles parecían cerrarse sobre mí mientras avanzaba y el aire se volvió denso y opresivo. Finalmente, llegué a un claro donde encontré un altar rudimentario, rodeado de símbolos grabados en el suelo. Antes de que pudiera inspeccionar más, sentí una presencia a mi alrededor. Sombras comenzaron a moverse en el borde de mi visión y las voces susurrantes regresaron, ahora más claras y urgentes. Me di cuenta de que no estaba solo. Una figura emergió de las sombras, alta y delgada, con un manto oscuro que ocultaba su rostro. La figura se acercó lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi su rostro, una máscara grotesca de carne, con un solo ojo en la frente que brillaba con una luz malévola. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura levantó una mano y sentí un dolor intenso en mis ojos, como si fueran arrancados por una fuerza invisible. Caí al suelo, incapaz de moverme, y la figura se inclinó sobre mí. Susurró algo en un idioma que no entendía, y todo se volvió negro. Desperté en un hospital, con vendas sobre mis ojos. Los médicos me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el bosque, con heridas graves en la cabeza, pero mis ojos estaban intactos. Sin embargo, sabía que algo había cambiado. Podía sentir la presencia de la figura, siempre observándome desde las sombras. Intenté contar mi historia, pero nadie me creyó. Me retiré del trabajo, incapaz de seguir adelante con mi vida normal. Las voces y las sombras me siguen a todas partes y cada vez que cierro los ojos, veo el ojo del abismo, mirándome, esperando. Ahora, paso mis días en una pequeña cabaña aislada, lejos de la ciudad. Escribo esto como una advertencia. Hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras que buscan romper la fina barrera entre nuestra realidad y el abismo. Y si alguna vez encuentras un caso de víctimas con los ojos arrancados, corre. No mires atrás. Porque el ojo del abismo siempre está observando y una vez que te ve, no hay escapatoria. La sombra del culto. Mi nombre es Carlos Herrera y he sido detective durante más de 20 años. En este tiempo, he enfrentado casos que la mayoría de las personas solo podrían imaginar en sus peores pesadillas. Sin embargo, nada me preparó para lo que encontré cuando comencé a investigar una serie de desapariciones conectadas a una secta satánica en los suburbios de nuestra ciudad. Todo comenzó con la desaparición de una joven llamada Laura. Era una chica normal, con una vida aparentemente sin complicaciones. Sin embargo, su madre insistía en que algo siniestro había ocurrido. El expediente llegó a mi escritorio una mañana lluviosa de octubre y desde el momento en que leí los primeros informes, supe que este caso sería diferente. Las pistas me llevaron a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis extraños y símbolos que no reconocía. En el sótano, encontré restos de rituales, velas negras derretidas, pentagramas dibujados en el suelo y lo que parecían ser manchas de sangre seca. Mientras buscaba más pruebas, noté un pequeño compartimiento oculto en una de las paredes. Dentro, encontré un diario. Era de Laura. Sus últimas entradas hablaban de un grupo de personas que la seguían, susurrándole cosas sobre el oscuro maestro y los sacrificios sagrados. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que Laura había sido atraída a un culto. Decidí seguir investigando, y pronto descubrí que no era la única desaparecida. Otros jóvenes de la ciudad también habían desaparecido bajo circunstancias similares, todos ellos conectados de alguna manera con la misma secta. Una noche, mientras revisaba los archivos en mi oficina, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era distorsionada, como si estuviera usando algún tipo de modulador de voz. Detective Herrera, si quiere encontrar a Laura, vaya al bosque de los susurros esta noche. No venga solo. Sabía que podría ser una trampa, pero no podía ignorarlo. Llegué al bosque a medianoche, armado y preparado para cualquier cosa.
El silencio era abrumador y la niebla espesa dificultaba ver más allá de unos pocos metros. De repente, escuché un susurro a lo lejos. Seguí el sonido, y lo que encontré me heló la sangre. En un claro del bosque había un círculo de personas vestidas con túnicas negras. En el centro, una gran roca cubierta de sangre fresca. Dos figuras sostenían a una joven que reconocí de inmediato, Laura. Parecía estar en trance, sus ojos vacíos mirando al cielo. Me acerqué sigilosamente, tratando de mantenerme fuera de la vista. Justo cuando estaba a punto de intervenir, una voz profunda resonó a través del claro. «Bienvenido, detective Herrera. Te estábamos esperando». La multitud se separó, y una figura alta y encapuchada se adelantó. «Nos has seguido durante mucho tiempo. Es hora de que veas lo que realmente hacemos». Intenté desenfundar mi arma, pero mis manos no respondieron. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. «No intentes resistirte, detective. El oscuro maestro ha elegido esta noche para su revelación». La figura encapuchada levantó sus brazos y el aire se llenó de un olor acre a azufre. Laura comenzó a convulsionar y de repente sus ojos se volvieron completamente negros. «El sacrificio ha comenzado», gritó la figura, y la multitud comenzó a cantar en un idioma que no reconocí. De la nada, una ráfaga de viento helado me golpeó y la tierra tembló bajo mis pies. Una grieta se abrió en el suelo y de ella emergió una sombra, una entidad que no era ni humana ni demoníaca, sino algo mucho peor. «Deténganse», grité, pero mi voz se perdió en el tumulto. La entidad se dirigió hacia Laura y en un instante su cuerpo fue consumido por una oscuridad absoluta. Sentí que algo me tiraba hacia atrás y de repente me encontré en el suelo, lejos del claro. Desperté al amanecer, aturdido y solo. El claro estaba vacío, sin rastros de la secta ni de Laura. Regresé a la ciudad, tratando de comprender lo que había visto. Nadie me creyó. La policía archivó el caso como otro misterio sin resolver, y mi reputación comenzó a desmoronarse. Las pesadillas me perseguían cada noche, recordándome la oscuridad que había presenciado. Un año después, una nueva serie de desapariciones comenzó. Sabía que era la secta, pero esta vez estaba más preparado. Encontré su nuevo escondite, una antigua iglesia en ruinas en las montañas. La confrontación final fue brutal. Enfrenté a la figura encapuchada, revelando su rostro, un hombre con cicatrices, con ojos que reflejaban una locura indescriptible. «Nunca podrás detenernos, detective. El oscuro maestro siempre encontrará una manera». Con mi última fuerza, logré destruir el altar y liberar a las víctimas, pero no sin pagar un precio. La iglesia se derrumbó y fui el único sobreviviente. Ahora, estoy aquí, contando mi historia. La oscuridad que enfrenté sigue acechando en los rincones de mi mente. Sé que la secta no ha desaparecido y que algún día volverán a intentarlo. Pero mientras respire, haré todo lo posible para detenerlos. Mi nombre es Carlos Herrera y esta es mi historia. Una historia de horror y tragedia que no solo marcó mi vida, sino que reveló la verdadera naturaleza del mal que se esconde en la oscuridad. La casa del asesino. Soy detective en la unidad de crímenes violentos de una ciudad que parece más oscura con cada caso que tomo. La historia que estoy a punto de relatar no solo cambió mi vida, sino que también me llevó al borde de la cordura. Todo comenzó con una serie de asesinatos macabros, donde el criminal no solo dejaba una marca personal en cada escena del crimen, sino que también parecía estar retándome directamente. El primer caso llegó a mi escritorio una fría mañana de enero. Una mujer joven, Claudia, fue encontrada en su apartamento, brutalmente asesinada. Su cuerpo estaba dispuesto de una manera que parecía una obra de arte macabra. Alrededor de ella, en las paredes, había símbolos extraños dibujados con su sangre. Pero lo más inquietante era un pequeño pedazo de papel encontrado en su mano. «Estoy jugando un juego, detective. ¿Puedes seguir las pistas?».
Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero pronto quedó claro que estaba lidiando con un asesino astuto y meticuloso. En las semanas siguientes, más cuerpos aparecieron, cada uno con símbolos similares y notas dirigidas a mí. Me sentí atrapado en una pesadilla donde el asesino me estaba guiando como un títere, siempre un paso por delante. Pasé días y noches estudiando los símbolos, tratando de descifrar su significado. Mis colegas me veían con preocupación, sabían que este caso me estaba consumiendo. Mis sueños se llenaron de imágenes de los asesinatos, y cada despertar era una vuelta a la realidad de una casa interminable. Una noche, después de revisar los archivos una y otra vez, me di cuenta de un patrón en los símbolos. Parecían formar un mapa de la ciudad. Con un renovado sentido de propósito, seguí las pistas que me llevaron a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar estaba abandonado, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. Entré con cautela, mi linterna iluminando el polvo en el aire. Al fondo del almacén, encontré una trampa, un cuerpo colgado del techo, desollado y mutilado, con una nueva nota clavada en su pecho: «Te estás acercando, detective. ¿Puedes sentir mi presencia?». El terror se apoderó de mí, pero también una determinación feroz. No podía permitir que este monstruo continuara. Seguí investigando, cada pista me acercaba más a él. Pronto, los mensajes se volvieron más personales, revelando detalles sobre mi vida que solo alguien cercano podría conocer. Me sentí expuesto y vulnerable, pero no podía rendirme. Finalmente, una pista me llevó a una antigua casa en ruinas, en el límite de un bosque oscuro y denso. El lugar tenía una atmósfera pesada, casi opresiva. Al entrar, el aire se volvió frío, y un escalofrío recorrió mi columna. Sabía que el asesino estaba cerca. En el sótano de la casa, encontré un santuario grotesco, con fotos de todas las víctimas dispuestas alrededor de una mesa cubierta de velas negras. En el centro de la mesa, una fotografía mía con un cuchillo atravesándola. Al lado, una grabadora con una cinta ya puesta. La encendí y la voz del asesino resonó en la habitación. «Detective Martínez, finalmente nos encontramos cara a cara. Sé que has estado siguiéndome, pero ahora, el juego termina. Estoy más cerca de lo que piensas». La cinta se detuvo abruptamente y de repente escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El pánico me envolvía, pero tenía que mantener la calma. Seguí explorando la casa, cada rincón parecía susurrar secretos oscuros. Entonces, en una habitación oculta detrás de una pared falsa, lo encontré. El asesino estaba allí, esperándome, con una sonrisa perversa en su rostro. «Bienvenido, detective. Has hecho un buen trabajo siguiéndome hasta aquí». Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó una navaja. Logré esquivarla por poco y sacudirme el miedo que amenazaba con paralizarme. «Esto termina aquí», dije con voz temblorosa pero firme. La pelea que siguió fue brutal. Él era fuerte y estaba preparado, pero yo tenía la fuerza de la desesperación. Logré desarmarlo y reducirlo, pero no sin recibir varias heridas. Con las últimas fuerzas, lo esposé y llamé a refuerzos. Mientras lo llevaban, el asesino me lanzó una última mirada. «Esto no ha terminado, detective. Siempre habrá otro juego, otra casa». Meses después, aunque el asesino estaba tras las rejas, las cicatrices de ese caso permanecieron. No solo las físicas, sino las mentales. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, escuchaba sus palabras. Mi vida nunca volvió a ser la misma, siempre bajo la sombra de que el mal aún acecha, esperando su momento para volver a jugar. Soy Diego Martínez, y esta es la historia de cómo casi perdí mi humanidad cazando a un monstruo que, en muchos sentidos, aún me persigue. El recolector. Mi nombre es Alejandri Rivas y soy detective en una ciudad que parece no dormir nunca, donde las luces de neón parpadean y los callejones esconden secretos que nadie quiere descubrir.
He visto cosas que la mayoría de las personas no pueden imaginar, pero nada me preparó para el caso que estoy a punto de relatar. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Estaba en mi oficina, revisando archivos de casos pendientes, cuando recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era apenas un susurro, pero la urgencia en su tono era inconfundible. Detective Rivas, necesita ver esto. Callejón de los Olvidados, medianoche. No avise a nadie. Colgué el teléfono, intrigado y preocupado. El Callejón de los Olvidados era conocido por ser un lugar peligroso, incluso para alguien con mi experiencia. Pero algo en esa voz me impulsó a investigar. Al llegar al callejón, la niebla era espesa y el silencio, inquietante. Caminé lentamente, con una mano en la funda de mi pistola. De repente, vi un bulto en el suelo, apenas visible bajo una farola parpadeante. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el cuerpo de un hombre, su rostro congelado en una expresión de horror indescriptible. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos, estaban completamente vacíos, arrancados con precisión quirúrgica. Mientras llamaba a la central para reportar el hallazgo, noté algo brillante junto al cuerpo. Era una pequeña llave, antigua y oxidada. La guardé en mi bolsillo, sin saber aún su importancia. Durante las siguientes semanas, otros cuerpos comenzaron a aparecer en la ciudad, todos con los mismos signos, ojos arrancados y expresiones de terror. La prensa empezó a llamar al asesino el recolector y el pánico se extendió rápidamente. Mis investigaciones me llevaron a un antiguo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Había oído rumores de que se practicaban experimentos inhumanos en ese lugar durante la guerra, pero nunca se confirmó nada. La llave que encontré encajaba perfectamente en una puerta en el sótano del hospital. Al abrirla, una oleada de aire frío me golpeó y el hedor a muerte llenó mis pulmones. Dentro, encontré una serie de habitaciones pequeñas, cada una con una camilla y correas oxidadas. Las paredes estaban cubiertas de garabatos y símbolos extraños, pero lo que realmente llamó mi atención fue una serie de frascos alineados en una mesa. Cada frasco contenía un par de ojos, flotando en un líquido viscoso. Sentí una náusea abrumadora, pero algo me impulsó a seguir adelante. Al fondo de la sala, una puerta pesada de metal estaba entreabierta. La empujé con cautela y entré en lo que parecía ser una oficina. En el centro, un escritorio con papeles desordenados y un diario antiguo. Al abrir el diario, descubrí que pertenecía a un tal doctor Emilio Vargas, un médico que había trabajado en el hospital durante la guerra. Sus notas detallaban experimentos atroces, tratando de crear una conexión entre el mundo físico y el espiritual a través de la extracción de los ojos de sus pacientes, creyendo que los ojos eran las ventanas al alma y la clave para invocar entidades de otra dimensión. Mientras leía, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado era abrumadora. Decidí irme, pero al llegar a la puerta, se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba atascada. La habitación se volvió más fría y las luces comenzaron a parpadear. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza y caí al suelo. Desperté atado a una camilla, incapaz de moverme. Frente a mí, una figura oscura con una máscara de médico antiguo me observaba. La máscara era de un blanco inquietante, con lentes oscuros en lugar de ojos. «Bienvenido, detective Rivas», dijo una voz suave pero penetrante. «He estado esperando que alguien como tú llegara. Alguien con una mente inquisitiva y un alma fuerte». Intenté hablar, pero un grito mudo fue todo lo que salió. La figura se acercó, sosteniendo un bisturí. «Necesito tus ojos, detective. Necesito ver lo que tú ves, para poder abrir la puerta completamente». El bisturí se acercó a mi rostro, y el terror me paralizó. Justo cuando la punta tocó mi párpado, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, con médicos y enfermeras a mi alrededor. Había perdido la visión en un ojo, pero estaba vivo. Me dijeron que me encontraron inconsciente en el sótano del antiguo hospital y que habían pasado días desde mi desaparición. Intenté contarles lo que había sucedido, pero nadie me creyó.
El hospital fue clausurado y sellado nuevamente, y el caso del recolector se archivó como un misterio sin resolver. Ahora, cada noche, sueño con la figura enmascarada. Siento sus ojos en mí, observándome desde la oscuridad. Y en mis pesadillas, veo un portal abriéndose, un portal a un lugar de oscuridad infinita y sufrimiento eterno. Sé que el doctor Vargas aún está ahí, esperando. Y sé que algún día volverá por mis ojos restantes. Mi nombre es Alejandro Rivas, y esta es mi historia. Una historia de horror y tragedia que me perseguirá hasta el fin de mis días. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.